Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo 21, programa auspiciado por Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos. En esta ocasión tenemos a José Farfán Estrada. Él es abogado, especialista en Derecho Minero, ha sido director general de Formalización Minera, entre otros cargos muy importantes en el sector. Y el día de hoy vamos a conversar no solamente de formalización minera y minería artesanal y a pequeña escala, sino también sobre cómo este subsector productivo tiene una serie de implicancias, no solamente en la vida económica del país, sino también en el aspecto social. Y sobre todo en una gran posibilidad de sacar a muchas familias, a millones de familias en realidad de la pobreza y generar una prosperidad en el país. José, bienvenido. Precisamente hago esta introducción porque, como sabes, nosotros hemos tenido en una anterior también ocasión aquí a Máximo Gallo, hemos hablado del mismo tema, pero quizás hayan enfoques distintos. Lo tuyo ha sido una experiencia marcada en los últimos meses, bueno, en la última oportunidad que estuviste a cargo de la Dirección General de Formalización Minera, por ciertos choques políticos, ¿no? Por decirlo de manera más apropiada, ¿no? Concretamente con un congresista que es protagonista en estos momentos, ¿no? Ha tenido un rol protagónico y además ahora también mencionado en algunos audios, ¿no? Como es el señor Urresti, ¿no? Pero entro de esta manera a la conversación porque más allá del aspecto técnico, en el tema de formalización minera hay también mucha politización, ¿no es cierto? Se ha politizado el tema, tanto me parece de manera válida, porque tiene que haber una representación de los mineros alrededor de algunas asociaciones de mineros que han intentado generar incidencia política y poner sus normas, ¿no? Y discutir sobre lo que les conviene o no, ¿no? Como productores mineros, pero también por algunos actores políticos, ¿no? Como el caso de Urresti, que han pasado por la gestión pública, pero que han tenido una cuestionable actividad, ¿no? Y un enfoque, desde mi punto de vista, muy equivocado, que ha sido absolutamente represivo. Entonces, en este marco, ¿qué nos podrías decir, empezando nuestra conversación respecto a esta última experiencia con el señor Urresti? Muchísimas gracias, doctor Cortavitarte, por la oportunidad y también por el programa. Lo estoy siguiendo. Me parece que es un aporte importante a la realidad nacional y muy particularmente al mundo de la pequeña minería. Sí, en efecto, yo creo de que, como cualquier sector productivo, el sector de la pequeña minería, por ser de relevancia social en muchos distritos, como usted conoce, del país, llámese Patás, llámese San Antonio de Putina, llámese Camaná, ¿no? Llámese Guaypetue, llámese tantos distritos a nivel nacional que tienen incidencia en lo que es esta actividad, de que realmente el potencial social y económico que trae en sí no deja de tener el componente político, pero sin duda alguna que en las últimas conferencias, en los últimos artículos que yo vengo escribiendo en estos meses, definitivamente ha llamado y ha concitado bastante atención, y creo que también se trata de eso, doctor Cortavitarte, porque tenemos de que muy poca gente sabe el valor económico de este sector, y yo ya lo venía diciendo de que si estamos hablando del oro, según los cálculos del Consejo Mundial del Oro, el país el año 2018 ha producido alrededor de 160 toneladas de oro, de las cuales la tercera parte viene a ser este sector. Claro está que diseminado por todos los distritos, como reitero, pero a la larga, cuando se hace una unidad de todas estas producciones pequeñas,
realmente tenemos el tercer producto de exportación del país, luego del cobre y del oro de la gran minería, con lo cual la significancia económica es tremenda. Y bueno, el impacto también de la actividad, no solamente en el bienestar de la familia, sino también en el desarrollo local y regional, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Eso ha generado seguramente, ¿no? La confusión en algunas personas o en algunos políticos que no entienden bien el sector, ¿no? Entonces, confunden muchas veces una válida participación política de algunos representantes de este sector productivo con el ingreso, ¿no? De mafias organizadas, de mineros ilegales en el Estado. Entonces, hay como un discurso que sataniza la actividad, ¿no? Eso me parece que, por un lado, es desconocimiento, ¿no? Porque eso se ha generado en la opinión pública, pero por otro lado también hay una mala intención, creo yo. Eh, ¿Tú cómo ves esa tendencia, ¿no? A colocar en la opinión pública una estigmatización de la actividad minera artesanal? Sin duda alguna, hay una preocupación que es válida, ¿no? Hay especialistas de organismos no gubernamentales, la cooperación internacional, que está muy preocupada en los temas, por ejemplo, del mercurio, ¿no? Que es totalmente válido. O sea, no podemos tener nosotros una producción y un consumo de mercurio del cual el país no tiene la más remota idea de cuánto realmente consumimos. Y eso yo creo que es válido. Bueno, Ya, ya, conscientes bueno. de que es válida esa preocupación y de la propia Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también. Definitivamente que sí. Pero hay otro sector que lo hace también con, digamos, cierta mala intención, ¿no? Como tú dices, un poco confundiendo las cosas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el señor Urresti, que a pesar de haber tenido el cargo de alto comisionado en el gobierno anterior, que a pesar de haberse reunido en múltiples ocasiones con una cantidad tremenda de gremios y de federaciones, sigue confundiendo intencionalmente y no sabemos con qué intenciones, lo que realmente es una preocupación natural, que es el tema de que no podemos hacer esta actividad en áreas naturales protegidas, no podemos afectar la Amazonía. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de darle forma, darle legalidad a los mineros que sí están autorizados, que sí están dentro del proceso de la formalización en todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas de enfoque y también tiene que haber formas de encuentro, digamos, ¿no? De todos estos especialistas válidamente preocupados, pero que en realidad, otro tanto, como lo que hemos visto con el señor Urresti, no sé, doctor, si usted vio la exposición de este congresista Urresti en su comisión de defensa, ¿no? Fue realmente una andanada de críticas, agresiones, ofensas intencionales, y él conoce bien la realidad. Entonces ahí tenemos claramente de que hay gente que distorsiona la realidad de este sector y otra que sí tiene válidas preocupaciones, especialmente por lo que es la minería o lo que es este sector en un lugar tan importante para nosotros como país y como planeta en general, como es la Amazonía, ¿no? Claro, pues generalmente, precisamente, son los impactos ambientales los que generan una justificación para condenar la minería informal, ¿no? Ahora, la minería informal no solamente se realiza, y eso lo digo para las personas que no conocen muy bien la actividad, bueno, tú eres un gran conocedor de ello, pero bueno, no solamente se realiza en Amazonía, no solamente se realiza, ¿no? En lechos de ríos, ¿no? O sea, que estamos hablando ya de minería ilegal, sino se realiza también en los cerros, se realiza en los socavones donde los mineros esforzadamente sacan el material. Y en estas circunstancias, sobre todo en estos momentos en los que la crisis económica golpea tan fuerte a todo el país, es una actividad que podría en realidad ser muy valiosa para precisamente combatir la pobreza que viene pues, a pasos agigantados. Entonces, sí, efectivamente, pues muchas veces se usa el término además, y lo he escuchado incluso en exposiciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, confundiendo los términos de informal con ilegal con mucha facilidad. Eh, Eso, bueno, puede ser por desconocimiento. En el caso de Joe Resti, yo creo que no puede apelar a eso. O sea, él realmente sabe muy bien cuál es la diferencia, ¿no?
eh, podríamos criticar las normas y podríamos de repente criticar, ¿no?, que se exijan pocas cosas a un productor minero para que sea informal, que solamente sea materia de un registro. Pero el derecho y la ley está ahí, eso es lo que se ha establecido. Entonces, las personas que hacen una actividad económica se ciñen a la ley, por lo tanto, lo que se requiere para ser informal, no, ellos lo acogen y buscarán siempre lo más fácil, como en el país. Finalmente, también no estamos solamente en una actividad económica informal, que es una isla en el mar de una formalidad peruana, sino al revés, estamos en una actividad económica que es informal, en un mar de informalidad, ¿no?, económico, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tanto, además, eh, existe como discurso ambientalista que también está demasiado alejado de lo que es la minería? Porque, lo digo de otra manera, muchas veces los sectores ambientalistas preocupados, como tú dices, ¿no?, con mucha validez, con mucha justificación, por lo que puede ocurrir con los bosques en el país, con lo que puede ocurrir con la Amazonía, eh, pueden actuar también por desconocimiento. O sea, no toda la minería contamina, o sea, la minería incluso en sectores como Madre de Dios puede ser ordenada, ¿no es cierto? Eh, Finalmente, muchas veces, por atacar a las personas que quieren formalizarse o los informales, le deja la puerta abierta a los ilegales. Sí, efectivamente. Y allí viene, Miguel, doctor Cortavitarte, una delgada línea que, como decía usted, hay entre lo que es el proceso de la formalización y lo que es lo ilegal, ¿no? Y esa figura se nota bastante en lo que es Madre de Dios, porque teníamos a los ilegales que estaban en La Pampa, pero eran un número tan grande que no tenían otra alternativa, y hoy en día no hay otra actividad que pueda compararse con la minería, no hay, por los precios del oro, ¿no? Entonces, esa gente ha migrado a los sectores, a lo que es la zona en la que sí se puede trabajar en Madre de Dios, y ahora tenemos enfrentamiento entre la propia gente, ¿no? A la larga, informales o ilegales igual son migrantes, ¿no? Unos vienen de Puno, otros vienen de Cusco, otros lugares del país, pero a la larga son ciudadanos que están allí trabajando, unos con derecho y otros sin tener el derecho. Entonces, ahí hay una delgada línea que se entrecruza, pero también hay que decir de que en el gobierno anterior del señor Humala, como usted bien lo ha referido, ha habido un empadronamiento demasiado simple, sencillo, como usted lo ha dicho, simplemente nombre, huella digital, firma y ya está registrado. Entonces, ¿qué ha sucedido? De que, bueno, pues se han registrado mineros, concesionarios, pero también una serie de actores que no son mineros. Y a la larga tenemos un registro que no refleja la realidad de los que realmente son mineros y de lo que realmente tenemos que formalizar. Allí habría que ver, por ejemplo, que en Colombia existen dos formas de formalización. Una que es propiamente de la operación, de la concesión, le llaman los concesionarios, y la otra que es de los barraqueros y recicladores, que es prácticamente la misma realidad que tenemos nosotros acá en el país, porque tenemos en el país de que una persona es la que define el yacimiento, la que tiene el personal, la que ve el tema de los explosivos, alguien es el que define el yacimiento. Y los demás son trabajadores, champeros, socios de campaña, chorreros, payaqueras, sea cual fuera la denominación que se dé, pero acompañan la explotación del yacimiento. En Colombia se define claramente entre lo que es un concesionario y los que acompañan la campaña. Entonces, los que acompañan la campaña se acompasan con la concesión, con el que define el yacimiento, y la formalización de ellos está básicamente enmarcado en la forma de vender su diminuta producción. Como lo que pasa en la región de Puno, nosotros tenemos la formalización general de las operaciones de pequeña minería artesanal y la formalización de la venta del oro de los cachorreros y las payaqueras. Esa misma realidad de Puno es la que se da en Colombia y es la más realista, porque en Colombia en ese registro están registrados más de 100,000 personas.
Y nosotros acá decimos permanentemente que somos 400.000 mineros. Es real, pero nunca vamos a tener 400.000 pequeñas operaciones de pequeña minería, ¿no? Entonces, ese no saber, el no conocer cuál es el alcance de una labor de pequeña minería, por muy pequeña que fuera, usted lo sabe, doctor, tiene que tener un estudio ambiental pequeñito, se llama IGAFON, un expediente técnico, un permiso de aguas. Elemental esos 3 documentos para poder darle viada técnica, digamos, a la operación y evidentemente tener el permiso legal con el concesionario con algún tipo de contrato. Y si tuviera la concesión en buena hora, ¿no? Pero no van a haber 400.000 pequeñas operaciones que tengan esos requisitos. Y esa es la falencia que hoy en día tenemos con la formalización. Nunca vamos a llegar a formalizar de esa manera con esos requisitos, ni 10.000. Yo siempre ando diciendo, y a veces no se me comprende, de que yo calculo de la experiencia que tengo, de que en el país no pueden haber más de 5.000 operaciones de pequeña minería nunca. Pero en esas 5.000 sí, pues hay las 400.000 personas de las que Una siempre se... cadena, una cadena productiva, ¿no? Que tú tienes que valorizar y que tienes que enganchar en la legalidad. Ahora, lo que se ha visto también poco, me parece, ¿no? El Estado ha generado algunas normas que, por decirlo de alguna manera, el nuevo proceso de formalización declara de interés nacional la formalización minera. Sin embargo, las normas aparentemente no conducen, ¿no? O no representan ese interés nacional. Existen de todas maneras vacíos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, lograr que estas actividades mineras sean sostenibles dentro de la formalidad? Es decir, ¿cómo hacemos, por ejemplo, que esta producción no migre hacia el mercado negro, no se vaya hacia el mercado negro boliviano o en el caso, por ejemplo, de la frontera con Ecuador, no se vaya ese Ecuador, o sea, no se fugue a otros países de manera ilegal porque nosotros somos demasiado reglamentaristas o tenemos normas que no se, como bien se ha señalado, no se ajustan a la realidad del sector. Eh, Existía, por ejemplo, la gran idea, que me parecía ser muy interesante, de un fondo minero, pero ese fondo minero no se ha materializado, ¿no? Realmente en una ayuda para que el minero tenga ese estímulo por ejemplo, formalizarse, pero además generar una serie de operaciones sostenibles y exportar finalmente, ¿no? Sí, yo creo allí buena parte del secreto de formalizar esta actividad termina precisamente en lo que usted señala, que es la venta. Yo creo que ese es el gran secreto de la formalidad, porque si el Estado no le facilita al minero, por muy pequeño que fuera, y me refiero al que vende 1 gramo o medio gramo de oro, no le facilita el camino para que pueda vender esa pequeña producción o una lata que le dicen, o un costal de mineral, si no hay la facilidad para comercializar esa pequeña producción, realmente entonces no sabemos quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, cuánto le produce lo que hace, porque en realidad, empezando del punto final de la cadena, es que podemos ir conociendo realmente quiénes son los productores, porque del registro que tiene ahora el ministerio, que es alrededor de 60.000 registros, se dice, realmente cuántos de ellos han hecho uso del comprobante de pago para vender su producción son alrededor de 2.000 o 3.000, lo que claramente nos habla de que los demás simplemente tienen el comprobante de pago, el RUC, digamos, no se utiliza, ¿no? Entonces, yo creo que facilitarle la forma de venta del oro va a transparentar el mercado. Y no solamente eso, doctor Cortavitarte, o sea, hay infinidad de compradores en el mundo que quisieran comprar este material, pero al no tener la facilidad de venta, entonces lo más sencillo para el minero es venderlo al primero que pasa por la esquina y le da un dinero efectivo y se da la transacción, ¿no? Entonces,
Y eso origina de que posteriormente ese que le compró tenga problemas con la justicia o con el Ministerio Público, y más aún va generando una cadena de ilegalidad, porque le vende a otro que tampoco tenía permiso, pero que fabrica los documentos, finalmente termina en las refinerías internacionales, que también se ven cuestionadas, porque al final pareciera que este mineral ha venido pues de Marte o de algún otro sitio, porque no tiene papeles, no se sabe quién lo hizo, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte de esto pasa por una solución en el tema de la comercialización, y para muestra también aquí, doctor Cortavitarte, hay que decir pues de que no tenemos un reglamento de comercialización. Tenemos un registro, sí, que tiene alrededor casi 7,000 personas que supuestamente son comercializadores del oro, pero no tenemos un reglamento, no sabemos con qué dinero compran, tienen local, no tienen, a quién le venden, cuánto compraron, no tenemos eso, y eso es realmente urgente, ¿no? Yo, en la gestión en la que estuvimos, hemos dejado ya un proyecto, francamente espero y recomiendo a las autoridades, al ministro de Energía y Minas y al director de formalización, que apuren esto, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental, saber quién te compra, quién le compra, cómo es este mercado de la compra y venta de oro, ¿no? Sí, o sea, en realidad es empezar, digamos, agarrar este gran problema, este toro indomable que es la formalización minera, por el lado precisamente de la comercialización, ¿no? Eh, pero más bien se ha tomado por el lado, de repente, ambiental, ¿no? O incluso por el lado, ¿no? De la inscripción, del registro, ¿no? De la concesión, de declarar coordenadas, o sea, como decía en algún momento, una especie de tendencia reglamentarista y de tramitología, pero no se toca lo fundamental, que lo que quiere el productor minero es vender su mineral. Y además con estos precios, bueno, pues lo va a vender de cualquier manera, ¿no? O sea, no va a quedarse con eso, ¿no? El otro tema que también quería consultar, ¿no? Consultarte respecto a la formalización son los plazos, ¿no? Ahora tenemos ya prácticamente, ¿no? Un límite para que los mineros presenten su instrumento ambiental, que es el 31 de diciembre de este año, y el proceso de formalización culmina el 31 de diciembre de 2021. ¿Tú crees que va a culminar el 31 de diciembre de 2021? Me parece a mí, doctor Cortavitarte, y con riesgo de ser impopular, es de que me parece que tiene que llegar un momento en que se cierren los registros o se vuelvan a empezar de una manera más real, porque lo que yo le digo es de que han presentado instrumento ambiental no más de 3,000 registrados en el denominado REINFO, que se llama el registro de formalización. Y como verá usted, 3,000 registrados es pues frente a un universo de 60,000, aparentemente no es nada, pero abona en las 5,000 operaciones de las que yo hablo, ¿no? A esas 3,000 que han presentado le faltarían 2,000 más, y eso que ahí hay que hacer separar la paja del trigo, ¿no? Porque se da casos de los denominados instrumentos ambientales que son bien parecidos, ¿no? Porque uno trabaja, digamos, en 200 metros, el otro de los 200 metros también presentó igualito, y el otro igualito, igualito. Entonces, allí ameritaba hacer, digamos, un solo instrumento ambiental Claro, por todo. claro, Entonces, instrumento ese es colectivo, un ¿no? factor técnico que no se da cuenta, pero yo creo de que es hora, me parece, de dos cosas, ¿no? Una, de conjuncionar las normas de formalización, porque están vigentes la 11.0 hasta la 11.07, está vigente la 27.651, y están vigentes también la 12.96 y la 12.93 y la 1336. 13.36, que son las normas que, ¿no? Entonces tienen 3 estadios de la formalización. Necesitamos una sola norma que conjuncione esos 3 estadios de la formalización, y que también nos lleve a ser más acuciosos con el ingreso de las personas realmente que tienen operación. Separar bien, ¿no? No se trata de excluir, sino de separar quién tiene operación, quién es el que realmente define la labor, quién es el concesionario, quiénes son solamente socios de campaña, como se dice, ¿no? O que acompañan al que realmente define la operación. Separarlos bien, porque hoy en día los tenemos a todos entremezclados,
y encima también pueden ser comercializadores, ¿no? Entonces tenemos que hacer, yo creo, el esfuerzo de separar bien a cada actor para saber realmente qué es lo que estamos formalizando. Ahora bien, también hay un tema polémico que tiene que ver con la descentralización. Y mencionando, por ejemplo, los SIGAFON, ¿no? ¿Cuánto demora una DREM, ¿no? Un gobierno regional en aprobar un SIGAFON? ¿Cuántos SIGAFON supuestamente tienen que aprobar en el tiempo que le queda? ¿No? Estamos hablando, este año prácticamente ya está, ¿no? Termina este mes, ¿no? En este mes se cierra la nueva apertura esta del Redinfo. El 31 de diciembre se presentan los SIGAFON. Tienes un año para cuántos miles, digamos, que tendrías, ¿no? Teóricamente que gestionar en los gobiernos regionales, y quienes son usuarios de los gobiernos regionales, los mineros que son usuarios de los gobiernos regionales, saben cuánto demora un instrumento ambiental o cuánto demora el pedir una verificación también. Cuando han intentado algunos cambiar, por ejemplo, su registro de un derecho minero a otro, porque la ley lo permitía, o lo permite, ese traslado les ha demorado una eternidad, o nunca se verificó, ¿no? Que era parte de los requisitos para poder proceder a esa solicitud. Entonces, hay una cosa grave, que es la gestión de los gobiernos regionales en el proceso de formalización. Algunas, algunas voces por ahí también sostienen, yo creo que incluso desde la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, que debería preocuparse un poco más de este tema y ver cómo genera un trabajo conjunto con los pequeños mineros, ¿no? No estigmatizándoles, sino también reconociendo que es una actividad que tiene que ser formalizada y que va a contribuir al desarrollo del país, y a la vez también va a contribuir a legitimar la actividad minera, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿es posible realmente continuar el proceso de formalización con esta situación de los gobiernos regionales? Sí, allí yo creo que es una situación que permanentemente, y no solamente en este, es un poco ver también toda la madeja, ¿no? Yo, como usted sabe, yo soy de Puno, y en este momento nuestro gobernador, el gobernador era, ahora está en la cárcel, el señor Adubi, ha asumido el que continuaba, el señor Luque, y ahora están también en trance de hacer renunciar al señor Luque. El señor Luque en este momento no tiene gerente general, no tiene director regional de agricultura, no tiene director regional de vivienda, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de suerte, afortunadamente, ese director regional de energía y minas, el ingeniero Cari, continúa afortunadamente, pero eso es lo que tienes en el gobierno regional, y no solamente en minería, ¿no? Como te digo, como digo, es un tema transversal del gobierno regional y que fácilmente puede quebrar porque el gobernador regional o la autoridad de gerente general cambia cada año de funcionarios de estas direcciones regionales, y el minero, en este caso, en la actividad de pequeña minería, lo sabe perfectamente, ¿no? Muchos mineros a mí me dicen pues de que enero, febrero, prácticamente la dirección regional está vacía porque se están barajando los nuevos cambios, tanto de director general como de funcionarios. En marzo, abril ya se toman los nuevos funcionarios, mayo, junio van aprendiendo, julio y agosto ya están, digamos, realizando bien la tarea, septiembre, octubre ya están otra vez en cambio. Entonces, con una administración pública tan cambiante en los gobiernos regionales, se hace complejo poder llegar a buenos resultados. Si no me refiero solamente al gobierno, al tema de formalización de pequeña Claro. minería, sino a la administración del gobierno regional en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso amerita, son los grandes temas pues que se discuten en el sur del país, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso tanto se habla del cambio de la Constitución, ¿no? O sea, la gente tiene la idea, la impresión de que tiene que haber un gran cambio, porque esto sí necesita un cambio. O sea, no puede ser posible de que el gobierno regional no tenga la posibilidad de ejecutar gasto, tiene el presupuesto, pero no puede ejecutar, o que no pueda ser, digamos, decisivo en un tema de recursos naturales, ¿no? Siempre se tiene que ver a Lima, a los funcionarios de Lima, a los ministros de Lima, y el gobernador regional, la autoridad regional, realmente se queda sin incidencia en algo que es su región.
labores urgentes medidas urgentes que debería en este momento el sector, ¿no? Público, bueno, el Ministerio de Energía y Minas, asumir para lograr que por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2021 se haya avanzado en formalización? ¿Qué sugieres? ¿Qué mensaje le podrías dar a los funcionarios que, bien intencionados, que yo conozco, como tú también, las personas que están en formalización minera son personas que quieren realmente, ¿no? que tener éxito y que quieren la formalización, pero también hay pues una serie de condiciones que ya hemos ido tocando de manera muy general, porque el tema es muy complejo no se puede tocar en un solo programa, pero hay pues dificultades, como hemos mencionado. Entonces, ¿qué deberían hacer? Yo he considerado abordar las 6 regiones más importantes de pequeña minería. Creo que hacer un acuerdo gobierno nacional y regional con las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad es fundamental. Y me refiero a un acuerdo entre eventualmente el Ministerio de Energía y Minas, incluso puede ser la propia PCM y estos gobiernos regionales, porque en esos 4 gobiernos regionales, a eso le sumamos Ayacucho, Cusco y Apurímac, aquí tienes el 80% de la minería de pequeña escala del país. Entonces son determinantes esos gobiernos regionales, ¿no? Entonces yo creo de que allí hace falta un acuerdo, un convenio, que puede ser perfectamente como lo que está usted señalando, de hacer un convenio para hacer intercambio de funcionarios, o de que se instalen funcionarios especiales. De alguna manera, cuando yo di el cargo de director general en la anterior ocasión, y también el doctor Máximo Gallo, instalamos personal especial en las regiones, ¿no? Tal de que sean los propios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas los que revisen, los que agilicen, los que colaboren, los que ayuden. Evidentemente también hay un tema, doctor Cortavitarte, que es complejo, ¿no? Que es el tema de la retribución. Las retribuciones, la remuneración en un gobierno regional no va a la mano con lo que son las retribuciones en el gobierno nacional. Y aquí va otro gran tema también que se dice en el sur y en todo el país, ¿no? O sea, una secretaria de Palacio de Gobierno, una secretaria de Petróleos del Perú, puede llegar a ganar mucho más que el gobernador regional de una región, tranquilamente. Y entonces allí vienen pues esas inequidades, ¿no? De que si queremos nosotros realmente que este sector productivo, siendo el tercer producto nacional de exportación, teniendo la dinámica social que tiene, la problemática ambiental que tiene, necesita ese apoyo y esa retribución que deben tener los funcionarios dentro de las direcciones regionales. Y no solamente me refiero al tema minero, ¿no? Estoy pensando en las direcciones regionales de agricultura, por ejemplo, en la región de Puno, ¿no? Que son entes vitales del desarrollo regional, pero que no están debidamente retribuidos. Evidentemente eso requiere pues una transformación que sí se están pidiendo en las provincias y aquí no se escucha, ¿no? Entonces, al no escucharse, tenemos lo que tenemos en el Congreso, ¿no? O sea, gente que te puede vender fácilmente cualquier discurso supuestamente revolucionario, pero que en realidad no te lleva a nada porque es simplemente un discurso vacío, ¿no? Pero sí se requiere grandes cambios, ¿no? Finalmente, José, bueno, gracias por la larga entrevista. Nosotros ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero quería también preguntarte sobre el sector ambientalista, ¿no? O el movimiento ambientalista o las organizaciones ambientales que todos conocemos, ¿no? Muchas de ellas se oponen a la minería en general, ¿no? Tienen muchas veces también, ¿no? Su agenda contra la gran minería, pero también eso afecta a la pequeña minería, o sea, también hay un abierto encono contra la minería a pequeña escala, ¿no? Y concretamente, algunas ONGs han cuestionado la formalización, por ejemplo, minera en Madre de Dios, ¿no? Hay, por ejemplo, también actividad minera en Amazonas, ¿no? En la parte de la cordillera del Cóndor,
donde también ha habido una satanización, una condena de la actividad minera que ha intentado ser formal ahí, mientras al otro lado de la cordillera, en Ecuador, los mineros ilegales hacen lo que quieren y además ingresan al territorio. Lo mismo que pasa en Madrid puede pasar con más dramatismo en la zona. ¿Por qué? Porque existe, me parece, ¿no? Esta idea equivocada de la minería no debe realizarse en bosques o en zonas amazónicas, ¿no? Eso en realidad no es tan técnico, o sea, yo creo que ahí debería haber un debate más serio, ¿no? Respecto a las posibilidades, porque lo que vas a hacer es, en realidad, sacar a los que quieren formalizarse o impedir la formalización en esos territorios y vas a dejarle el campo a los mineros ilegales que no pueden ser controlados por el Estado. Y finalmente la minería ilegal crea toda una cadena de corrupción y de criminalidad en el país, o sea, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, a muchos les conviene incluso que exista la minería ilegal porque, bueno, eso tiene sus vasos comunicantes con el Estado. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya como, digamos, un punto que me parece que vamos a tener que tratar de repente en otra oportunidad contigo y con otros especialistas, ¿no? en minería a pequeña escala, pero sería interesante tener tu opinión sobre este aspecto. Sí, me parece que allí hace falta bastante incidencia, ¿no? Por ejemplo, ir desde el otro lado, ¿no? Es decir, si realmente no queremos que haya minería ilegal, que no haya, digamos, depredación en el bosque, que no queremos que haya actividad en el lecho del río, pero para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Este que en temas de Amazonía, fundamentalmente en Madre de Dios, tenemos que tener actividad minera pequeña, sostenible, ¿no? Realmente tener un ejemplo que hasta ahora no lo hemos tenido. Tenemos que tratar de decirle al minero, toma tú tienes que hacer igual. Nosotros como responsable del Estado, y me refiero al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al propio Ministerio de la Producción, hasta la fecha no le hemos dicho al minero, la poza se hace así, las labores las tienes que realizar de esta manera. Claro, nos estamos ciñendo a lo que es el instrumento ambiental, pero el instrumento ambiental no se está cumpliendo, no se ejecuta. Tiene que haber más tutoría de parte del Estado. Solo formalizando, legalizando, ayudando en el expediente técnico, en todo lo que es la asistencia técnica, vamos a poder lograr gente que se diferencie de los demás, porque lo que ahora estamos haciendo es generalizar y hacer de que tanto tirios y troyanos todos tienen una, digamos, percepción del país, el país los percibe mal. Entonces tenemos que ver que sí hay casos de éxito, que sí se puede llegar a formalizar, a legalizar las operaciones, a llevar técnicamente, porque no estamos hablando una cosa extraña, ¿no? O sea, la minería aluvial en Amazonía, hay sitios en Brasil que se llevan bien, hay otros sitios donde se lleva terrible. En Colombia está Mineros de Colombia, que es una operación de minería aluvial, utilizan dragas. ¿Y qué dragas? Unas dragas gigantescas, pero evidentemente con un tratamiento ambiental, ¿no? Aquí, con motivo de que en el país entraron los chinos y una serie de especuladores hicieron tabla rasa con los ríos, hemos puesto una cortina a las dragas, cuando en realidad las dragas podrían ser bien llevadas, una fórmula ambiental para, digamos, una labor en los ríos, ¿no? Pero en todo esto se ha tejido una serie de leyendas y de cosas que a veces, como señala usted, se convierte en un tema ya más político o más de emblema simplemente ambiental, pero sin ver las cosas técnicamente, ¿no? Cuando yo estuve de director en la primera ocasión, hicimos un evento de minería aluvial y tratamos de hacerlo lo más técnico posible. Por ello es que trajimos especialistas de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Colombia, de todas partes. Entonces allí realmente vimos pues de que lo que es una realidad, en otros lugares sí se hace minería aluvial, sí se hace minería en los ríos, pero sí hacerla bien, ¿no? Entonces
tenemos que tratar también de llevar nosotros la batuta, o el Estado tiene que llevar la batuta en esto y dar el ejemplo, ¿no? Porque lo otro es como usted bien señala, de que en otros países sí lo están haciendo y está pegado a Amazonas, ¿no? O sea, la parte de Ecuador sí lo realizan, está al frente y en el Perú se tiene una serie de problemas y lo peor es de que se incentiva de que la producción y todo se tenga una conexión con Ecuador y lo propio en Puno, porque las zonas de frontera también hay actividad minera ilegal en Bolivia y que arrastran a la actividad de Puno, pero realmente al no diferenciar una cosa de la otra, lo único que estamos haciendo es hacerle daño en general a toda la actividad, ¿no? Bien, bueno, ha sido muy buena entrevista. Te agradezco mucho el tiempo y la verdad los aportes que son muy importantes para iniciar un debate sobre la actividad, para continuar el debate y además para enriquecerlo posteriormente, ¿no? Nosotros periódicamente tocamos en realidad este tema porque creemos que es una actividad que ha sido estigmatizada, como ya lo he mencionado en varias oportunidades en esta entrevista, pero que tiene mucho potencial para